El 30 de junio de 2005, Jenny Nicole, una joven de 19 años, sale de su casa en Richmond, North Yorkshire, con una mochila de camping. Besa a su madre y promete volver al día siguiente. Esa es la última vez que la ven con vida. Su coche aparece abandonado en el parking de un pub cercano, sin signos de violencia. La policía busca durante semanas por bosques y granjas, pero no hay rastro de ella. Lo más perturbador llega después. El móvil de Jenny envía mensajes a la familia diciendo que está bien, que se ha ido a Escocia con un novio y que no la busquen. La madre incluso viaja siguiendo esas pistas falsas. Pero esos textos son una mentira cruel. Jenny ya está muerta, y quien los escribe intenta encubrir su crimen. Bienvenidos a Mundo de Asesinos, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Jenny Nicole era una joven de 19 años llena de vida y planes futuros. Vivía en el tranquilo pueblo de Richmond, en el norte de Inglaterra, con sus padres Anne y Brian, y trabajaba a media jornada en el supermercado local Co-op, donde apilaba estanterías y atendía a clientes habituales. En su tiempo libre, tocaba la guitarra en bandas locales que actuaban en pubs los fines de semana, y disfrutaba saliendo a caminar o acampar con su grupo de amigos cercanos. Era conocida por su personalidad alegre, abierta y familiar. Como hija de un militar retirado, había crecido en un hogar estable y amoroso. Jenny soñaba con viajar más allá de su pueblo, estudiar algo que le apasionara y construir una vida independiente. Nadie en su entorno imaginaba que, detrás de esa fachada normal, llevaba años ocultando una relación secreta que la pondría en un peligro mortal. Esa relación secreta era con David Hodgson, un hombre casado de 45 años y padre de 2 hijas adolescentes que, por una cruel coincidencia, habían ido al mismo colegio que Jenny años atrás. Hodgson, un carpintero desempleado con apariencia de hombre común y corriente, había conocido a Jenny mucho antes de que ella fuera adulta. Con el tiempo, estableció una relación inapropiada y oculta con ella, ejerciendo una fuerte influencia emocional que la mantuvo atada a él en secreto. Se veían a escondidas en pequeñas cabañas improvisadas que él construía en un bosque cercano conocido como Sandbeck Plantation, lugares apartados entre la vegetación densa donde pasaban horas juntos, sin que nadie lo supiera. Para Jenny, en sus años más jóvenes, aquello pudo parecer una aventura prohibida o una atención especial que la hacía sentir única. Pero poco a poco la relación se volvió cada vez más tóxica. Hodgson desarrolló una posesividad extrema, celos irracionales y un control total sobre su vida. No soportaba que ella tuviera amigos hombres, que saliera sola o que imaginara un futuro que no lo incluyera a él. En los meses previos a la desaparición, la situación se complicó aún más. Jenny, ya con 19 años y madurando, comenzó a acercarse sentimentalmente al hermano mayor de Hodgson, Robert, un hombre soltero y más cercano a su edad. Intercambiaban mensajes y llamadas con mayor frecuencia, y aunque no está claro si llegó a haber una relación formal, Hodgson percibió esa conexión como una amenaza intolerable. Celos se intensificaron hasta convertirse en una obsesión peligrosa. La noche del 30 de junio de 2005, Jenny sale de casa alrededor de las 6 de la tarde con su mochila de camping. Hodgson también abandona su hogar esa misma tarde, diciendo a su esposa que va a acampar solo. La policía reconstruyó después que esa fue la oportunidad perfecta, un encuentro planeado o improvisado en un lugar aislado, donde Hodgson, consumido por la rabia, acaba con la vida de Jenny y oculta su cuerpo en los extensos páramos, campos o bosques que conoce como la palma de su mano, con la clara intención de que nunca sea encontrado. Días después de la desaparición,
Hodgson intenta suicidarse con una sobredosis de pastillas y vino en una de sus cabañas del bosque. Sobrevive, pero el intento levanta las primeras sospechas serias. En los interrogatorios policiales iniciales, niega cualquier relación sentimental con Jenny, afirmando que solo eran conocidos casuales. Más tarde, bajo presión, admite encuentros sexuales esporádicos, pero siempre minimiza la duración y profundidad del affair, insistiendo en que había terminado meses antes. La investigación avanza con lentitud frustrante. No hay cuerpo, no hay escena del crimen evidente, no hay testigos directos. Todo se basa en evidencias circunstanciales, digitales y forenses que, poco a poco, forman un rompecabezas incriminatorio. El elemento que finalmente lo delata son los mensajes enviados desde el móvil de Jenny después de su muerte. El 9 y el 14 de julio de 2005, textos llegan a amigos y familiares desde lugares remotos como Carlisle y puntos cercanos a la frontera escocesa, afirmando que Jenny se ha fugado voluntariamente, que está feliz con un nuevo novio y que no quiere ser encontrada. Estos mensajes dan falsa esperanza a la familia durante semanas. Pero los registros telefónicos y de alquiler de vehículos muestran que Hodgson rentó un coche exactamente esos días. Y los kilometrajes coinciden al detalle con viajes de ida y vuelta desde Richmond hasta esos puntos lejanos, como si intentara crear una coartada geográfica perfecta. La prueba más innovadora y decisiva llega con el análisis lingüístico forense, una técnica pionera en el Reino Unido en aquel momento. El experto Malcolm Coulthard analiza cientos de mensajes auténticos enviados por Jenny y por Hodgson antes de la desaparición. Jenny tenía un estilo juvenil consistente. Usaba my y myself, abreviaturas como XU por see you, phone por phone y otras formas típicas de su generación. En cambio, los mensajes falsos muestran patrones distintos, me y myself, expresiones dialectales Yorkshire, típicas de Hodgson, silla en lugar de Q, phone completo, y una serie de diferencias sutiles pero sistemáticas en puntuación, espacios y elecciones léxicas. El informe concluye que es altamente improbable que Jenny escribiera esos textos, y que el estilo coincide plenamente con el de Hodgson, quien los envió para simular una fuga voluntaria y desviar la atención. Además, los registros en las cabañas del bosque revelan pertenencias personales de Jenny. Su camisón favorito, un osito de peluche que conservaba desde la infancia como recuerdo emocional, su reproductor portátil de música con casetes y CD. Análisis de ADN en colchones, sacos de dormir y superficies confirma actividad sexual reciente entre ambos en esos refugios ocultos, justo antes de la desaparición. Todo el rompecabezas encaja de manera irrefutable. En febrero de 2008, tras un juicio que dura 5 semanas en el Teesside Crown Court, el jurado delibera durante 10 horas y declara a David Hodgson culpable de asesinato. Es condenado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años, a pesar de la ausencia total de cuerpo, escena del crimen o confesión. El motivo profundo del crimen fue una combinación tóxica de celos incontrolables, posesividad extrema y un sentido de propiedad absoluta sobre Jenny. Hodgson no podía aceptar que ella madurara, que buscara relaciones normales con personas de su edad o que se alejara de su influencia manipuladora. La posibilidad de perderla, especialmente hacia su propio hermano, lo llevó al extremo de eliminarla antes que liberarla. Ocultó el cuerpo con cálculo frío, privando a la familia de cualquier closure y prolongando su sufrimiento indefinidamente. 20 años después, en 2025, David Hodgson permanece en prisión. Ha solicitado revisiones de condena y libertad condicional en múltiples ocasiones
incluida una revisión en febrero de ese año. Sin embargo, bajo la legislación británica conocida como Helen's Law, que obliga al Parole Board a considerar la negativa de un condenado a revelar el paradero de los restos de la víctima. Sus peticiones han sido denegadas repetidamente. Hodgson mantiene su inocencia absoluta, no coopera con las autoridades y guarda silencio sobre lo ocurrido esa noche. Los padres de Jenny, Ann y Brian Nichol continúan viviendo con el dolor inmenso de no poder enterrar a su hija ni ofrecerle un funeral digno. Han declarado públicamente que el no saber representa un tormento constante, un limbo emocional que Hodgson elige prolongar. El caso permanece técnicamente abierto, con la esperanza de que alguna pista futura lleve al descubrimiento de los restos. Este asesinato sin cuerpo destaca el poder revolucionario de las evidencias digitales y lingüísticas para alcanzar justicia en ausencia de pruebas tradicionales. Pero también ilustra el sufrimiento infinito e irreparable que deja un asesino que decide llevarse su secreto hasta el final.